A continuar allá en Números, capítulo 12. Este es un capítulo más cortito, de 16 versículos. Así es que vamos a acabar de volada. Dice el texto, ¿cómo dice? Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Bien, ahora sí vamos a leer. Capítulo 12, alternadamente. ¿Esperamos al Dani o no lo esperamos? Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Como cuántos minutos? Número 12. Ahí vaya, ahí vaya. Va corriendo. Fíjese nomás. Ahí va, ahí va. El número 12, 1 al 16. Muy bien. Fue rápido, ¿eh? Vamos a leer pues alternadamente, dice así la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también con nosotros y por Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aarón y a María, salimos con los cielos del tabernáculo de reunión, salieron libres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya de vosotros que apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque el pueblo tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa con la nieve, y vio a la mamá María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quiere ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene hambre por comida de pan. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá.
Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. De Parán. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas, Padre, te alabamos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno y porque eres misericordioso, Señor, porque tú eres el único digno de la honra y de la gloria y de la alabanza, Señor, porque sabemos que eres el creador del universo y por lo tanto creador de todas las cosas, de todas las personas que existimos. Te damos gracias, Señor, porque pues nos has dado la bendición de venir a este mundo, pero también la bendición de conocerte a ti y saber que en ti hay esperanza de vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en esta hora que estamos leyendo y escudriñando tu palabra. Yo te pido que nos hables, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a cada uno de nosotros, que tú acomodes las palabras, el mensaje conforme a la necesidad de cada uno, Señor, y la capacidad. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir animados cada vez más, cada vez que venimos, podamos salir más animados para seguir adelante, para enfrentarnos al diario vivir en un mundo donde pues hay una guerra activa, Señor, y que es enemiga del alma. Ayúdanos para aprender a pelear esa batalla de tal manera que podamos ir cada día experimentando las bendiciones que tú nos has dado y aprender a disfrutar de tu presencia y de tu guianza, Señor, porque sabemos que este mundo nos quiere entretener, nos quiere divertir en la carne, pero no da nada para el alma. Ayúdanos para que pues pensemos en eso y podamos esperar, como dice tu palabra, con paciencia hasta la venida de tu Hijo Jesucristo por su iglesia. Señor, y pues así como a nosotros te pedimos que bendigas también a toda tu iglesia en todo lugar, porque sabemos que tu iglesia, donde quiera que esté un miembro de tu iglesia, existe esta guerra, pero también estás tú allí presente para fortalecer y ayudar a cada uno. Te pedimos que a los que están en situaciones de mucha dificultad, como en guerras y hambre y necesidad, todo tipo de persecuciones, te pedimos que tú fortalezcas su fe, Señor, y que les ayudes a permanecer firmes hasta el fin. Y pues ayúdanos a todos para seguir adelante y para ser conscientes de que no estamos de casualidad ni en este tiempo ni en esta época, que esperamos que ya tu venida venga pronto, porque así lo dice tu palabra. Ayúdanos para estar preparados siempre y aprender a darte la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Bendice pues a cada uno y ayúdanos para que este mensaje sea de bendición para todos nosotros y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, estábamos ahorita cantando un canto que se llama ¿cómo? Hay que reír y nunca murmurar. Bueno, vemos que ese es el tema precisamente de este capítulo en el que llegamos. Esta parte que estamos viendo, toda esta sección desde que salimos del Sinaí, dice por ahí en el 11, no, en el 10, déjenme ver cuál es, en el 10:12, dice que y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Aquí narra toda la trayectoria. No está diciendo que se arrancaron y fueron a Parán. No, hubo muchos puntos intermedios y eso es lo que estamos viendo ahorita. De hecho, en todo lo que vamos a estar viendo no se narran todos los puntos intermedios que hubo desde el día que salieron de Sinaí hasta Parán. Parán, se pararon en un lugar que se llama un
una ciudad o pueblo o lugar que se llamaba Cades, que después lo conocemos nosotros como Cades Barnea. Ese es en el lugar donde pararon, ya como la última estación de la trayectoria. Allí pararon y de allí fue donde Moisés envió a los espías a ver todo de la tierra de Canaán. Después, cuando ya Israel conquistó todo aquello, entonces de allá para acá, Cades Barnea era la frontera. Y dicen que existe todavía ese pueblo. Lógicamente no como era en aquel tiempo, ¿verdad? Dicen que es un asentamiento como de unas, dice ahí la historia, de unas 1000 personas o cerca de 1000 personas. Es pequeño, pero allí está todavía y es frontera con Egipto y con Arabia. Ahora, de allá para acá, de Israel para acá, todavía pertenece a Israel. Lógicamente porque estamos hablando del Israel que hoy se concentra todo en el territorio que era el territorio de Judá. Entonces, ahí están las tribus que permanecen hasta hoy, son la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá. Esos son los que habitan, pero ya hay más, ya regresaron más. Por allí dice la historia moderna ya, en el 1984 y 85 regresó la primera tribu, no completa, pero sí puras personas que eran de ascendencia judía. Y lo curioso de ese regreso es que nosotros hemos visto una polémica que existe en las 12 tribus, que es la tribu de Dan, porque la tribu de Dan no aparece en Apocalipsis, y hay muchos comentarios o comentaristas que dicen, es que la tribu de Dan, esa se va a perder. Pues, para sorpresa nuestra, la primera tribu que regresó es la tribu de Dan. Es la tribu de Dan que fue rescatada secretamente del lugar donde se encontraba. Israel lo rescató en una ¿cómo se llama? Jornada aérea secreta del lugar donde se encontraban, ¿verdad? Entonces, viajes, creo que son 34 vuelos que se hicieron para rescatar a todos los que eran de la tribu de Dan. Y luego en el 91 hicieron otro rescate, pero ya con más, ¿cómo se llama? Con más acuerdos de la tribu de Manasés. Y ahorita está en trámite en el 2026 el rescate de algunos de la tribu de Efraín. Entonces están empezando a regresar. Pero fundamentalmente los que siempre han estado son la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de ¿quién dije? De Leví. Leví, que son los que tienen más pruebas, más claras las pruebas de que son descendientes de Israel. Digo, todos los demás tienen pruebas, pero como que el pueblo de Leví fue más minucioso en guardar las genealogías. Entonces ellos batallaron menos, lógicamente. Pero ese es el pueblo que hoy está y habitan en esa área. Ya sabemos que es pequeña la área donde se les concedió, aunque su tierra es muy grande, pues cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, o en ese tiempo, se les dio ya el lugar. Y allí están. Esa es la tribu que está ahí. Y ahorita la frontera que estamos viendo de Cades, donde llegó este grupo, o sea, donde llegó el pueblo de Israel en su viaje por todo el desierto, es en ese lugar, y allí está todavía ese pueblo, y ahora pertenece a ellos. Sabemos que era de Canaán, pero pues ellos poseyeron la tierra, Dios les la dio por heredad, y ahora es frontera de ellos, de Israel hacia Egipto y hacia Arabia. Entonces ese es es lo que nos dice aquí, que este es el lugar donde llegaron. Pero hay una trayectoria que hemos estado viendo, y lo curioso es que todas las partes que vamos a ver se mencionan en esta trayectoria fueron lugares
de algún evento sobresaliente. Pero lo curioso de todo es que son, en todos los casos, rebelión. Se mencionan los 4 casos que se mencionan y que vamos viendo es donde el pueblo hizo rebelión contra Moisés o contra Dios definitivamente. Y en el capítulo 11 vimos la primera, el primer lugar donde llegaron cuando empezaron a caminar, vimos aquí que se llama, en el versículo 11:3 dice, llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y esto significa ardiente o incendio. Es cuando el campamento fue quemado porque murmuraron contra Dios. Allí no hubo un juicio que Moisés intervino ni nada. Dios oyó la murmuración del pueblo y Dios tomó cartas en el asunto y quemó una parte del campamento como señal de que aquí estoy, aquí voy con ustedes, ¿verdad? No se crean que pueden hacer lo que quieren, decir lo que quieren, sino que quemó los extremos del campamento. Después de eso, entonces dice, el pueblo siguió rebelándose. Y en su siguiente rebelión es cuando pidieron carne. Y les dio codornices, y luego ya terminamos este capítulo la semana pasada, donde dice que en el versículo 11:34 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atagua, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Allí se quedó sepultado, y de allí partió el pueblo a Hazerot, y se quedó en Hazerot. Allí estaban, allí estuvieron, no se sabe cuántos días, no se relatan los días, pero estando en ese lugar, estando allí en ese lugar, pues empezaron otra situación. Dice aquí, María y Aarón murmuran contra Moisés. Yo creo que Moisés de todos se esperaba, ¿verdad? De cualquiera, menos de María. Yo pregunto, ¿María es Miriam? Es la misma. María y Aarón. Entonces, dice aquí, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y nosotros no tenemos otra referencia de otra esposa. En ninguna parte de la Biblia. Hay personas, hay gente que dice, no, es que Moisés se volvió a casar. ¿Quién era Séfora? Séfora es la esposa. Es cusita, es la cusita. Ella es ismaelita, sí, ismaelita dijimos, ¿verdad? Pero no te refieres con cusita. O madianita más bien, ella es madianita. Pero cusita, todas las comparativas que se hacen, dice que Madián, Jetro era sacerdote de Madián. El suegro, cualquiera de los dos, ya sea el suegro, Jetro, o la esposa, puede haber sido la que era descendiente de Cus, ¿verdad? Pero también puede haber sido Jetro mismo, porque en ese tiempo Madián, dice ahí el comentario, no se cuidaba de su genealogía tan apegado. Entonces es probable que Jetro fuera, o tanto él como su esposa, de aquella ascendencia, de tal manera que Séfora pues no tuviera el color blanco y era morena, y fue motivo de racismo, podemos decir, por causa de María y de Aarón. Ahora, hay algo que debemos ver aquí, porque esto es lo que nos va a llevar a entender el orden del juicio de María y no de Aarón, sino que dice María y Aarón. Nosotros vemos que en la Biblia, en la narrativa y casi en cualquier parte, pues siempre se va a hablar de la voz cantante como primero. Nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo empezó, cuando Saulo, la Biblia dice que Bernabé y Saulo se presentaron. Pero cuando ya Saulo, que es Pablo, tomó el lugar del ministerio, o sea, fue reconocido por los apóstoles y por los cristianos,
De ahí en adelante nunca más vamos a ver que se diga Bernabé y Saulo. Siempre vamos a ver Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante el ministerio era de Pablo. Dios usó a Bernabé para que lo acercara a los cristianos. Pero cuando ya estuvo allí, ya siempre fue Pablo y Bernabé. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios, cómo el relato mismo nos dice el orden, María y Aarón. Nosotros conocíamos a María hasta este punto como una persona intachable. Y eso podemos ver cómo la vida del cristiano debemos estar siempre vigilando, ¿verdad? Siempre en guardia. Porque María, pues, cuando vimos a María, por primera vez era una niña valiente, se puede decir, decidida. Cuando escondieron a Moisés, que era un niñito, ella estaba cuidándolo de lejos. Y dispuesta a todo, lógicamente era una niña obediente. Y no nada más obediente así, sino que cuando encontraron al niño, ella hizo el trato, siendo una niña o una adolescente. Hizo el trato con la princesa para que tomara en adopción a Moisés. Y luego después que cruzaron el Mar Rojo, la vemos haciendo punta, ¿verdad? En la adoración, en la alabanza a Dios. Una mujer entregada, totalmente. Y Dios no desechó a María por este acontecimiento, pero sí sabemos, aquí lo vamos a ver, que nadie nos escapamos, nadie de los hijos de Dios nos vamos a escapar aquí en este mundo, y nos conviene, de la disciplina de Dios. No nos vamos a escapar. Y aquí María fue juzgada, pagó una condena, se arrepintió, pero no dejó de traer las consecuencias de su pecado. Y ahorita allí sí ya vamos a ir viendo cómo el castigo, por qué el castigo fue a María. Quiero saber qué dijeron de Moisés. No, sí sabemos, aquí vamos a ver lo que dijeron. ¿De qué se trata? Primero que nada, hablaron de la mujer cusita, del matrimonio de Moisés. Ellos seguramente, y así más o menos lo relata la Biblia, eran casados con un hebreo, cada uno, tanto Aarón como María. Pero Moisés se casó con una mujer extranjera. Eso es lo que ellos quieren resaltar. Se casó con una extranjera y luego todavía es el líder. Y nada más por él habla Jehová. Y nosotros aquí lo que vamos a ver es cómo son los celos, cómo ciegan. El celo, que es igual, es lo mismo que la envidia. ¿Cómo lo cegaron? Hay una línea de acontecimientos que hemos venido viendo, que es primero, que Moisés, a eso para ver por qué, yo creo, eso yo lo voy a decir y cada uno, pues véalo, y si conviene creerlo, créalo, y si no, no hay problema. Nadie nos vamos a condenar por creer o no esto que les voy a decir. Cuando ya venía el tiempo, cuando a Moisés Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya preparen todo, alisten todo, porque de un momento a otro la nube se va a mover y a seguir el camino. Y él preparó a todo el pueblo. Pero yo creo que Moisés mandó a traer a su esposa. ¿Por qué digo esto? Porque estaba Hobab con ellos. ¿Por qué estaba su cuñado con ellos cuando iban a partir? Entonces yo pienso que mandó a traer a su esposa, Séfora, y vino Séfora, y lo triste o lo que empezó a mover en la mente de Aarón y de María es, bueno, pero ella es una extranjera, ¿por qué está aquí enfrente y enfrente del tabernáculo de reunión? Porque pues donde estaba Moisés iba a estar ella, lógicamente. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto privilegio? Si es extranjera, ella no es
No es, y aparte no habíamos, a Séfora nunca mostró fe. Porque si ella hubiera sido de una fe como por ejemplo vamos a pensar la fe de Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿qué hubiera hecho? Siempre hubiera caminado con Moisés, pero no, vino a Jetro a traerla y se la volvió a llevar, se volvió ahí. Entonces, pero en esta ocasión dijo Moisés, pues ya nos vamos y pues ahí se va a quedar Séfora y mis hijos, ¿verdad? Seguramente que mandó a traerlos. Probablemente Jetro ya había muerto. Entonces, ¿quién vino a traerla? Pues Obab, el hermano de ella, el hermano menor. Vino a traerla y cuando estaban ahí le dijo Dios, le dijo Moisés a Obab, pues acompáñanos. No, ¿qué otra cosa, qué otra razón hay para que Obab estuviera con Moisés? Yo creo que es la razón que vino a traerle la familia. Pero eso provocó en Aarón, en María más que todo, porque es la que sobresale en esta situación. Aunque Aarón fue, nosotros conocemos a Aarón. Aarón fue un hombre, un buen siervo de Dios, pero era maleable. Eso ya lo sabemos. Era maleable. Digo, todos somos maleables, lógicamente, pero Aarón era manejable por los grupos. Y el día que quisieron hacer el becerro de oro, ¿quién lo hizo? Aarón lo hizo. Entonces, pero Dios que conoce el corazón, Dios nos dio a cada uno lo que somos. Nadie nos formamos a nosotros mismos. Tenemos muchas cosas que debemos hacer, pero eso todo tiene que estar respaldado por Dios para... Dios permite todo eso, ¿verdad? Pues claro que lo permite porque, miren, hay un... Cristo dio una vez la parábola de los talentos. A uno le dio 5 en una de las, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Por qué le hizo eso? Porque Dios, Él conoce a cada persona, sabe qué responsabilidad puede cumplir para cumplir el propósito de Dios. Y Él nos conoce a cada quien. Por eso nadie es inocente de lo que somos, ningún cristiano somos inocentes de nuestras caídas. Eso es obvio. Nadie. Desde el primer orden que se dio en el huerto del Edén, Dios dio un orden para todas las cosas. A Adán un orden, a Eva otro orden. Ese orden sigue. Porque la genética del hombre es una y la genética de la mujer es otra y no han cambiado jamás. Si eso hubiera cambiado, también el orden cambia, pero nunca han cambiado. Entonces, por más ejercicios y diabluras que se hagan, un hombre sigue siendo un hombre y una mujer sigue siendo una mujer. La responsabilidad de un hombre sigue delante de Dios, sigue siendo la misma que se le dio a Adán, y la de la mujer es la misma que se le dio a Eva, y no cambian. La época, las costumbres las pueden cambiar, pero de parte de Dios no hay variación allí. El día que eso pueda ser cambiado correctamente es porque la mujer ya es hombre y el hombre es mujer genéticamente, y eso no se puede. Solamente se puede falsificar, nada más. Entonces el orden sigue siendo el mismo, y la mujer se salva engendrando hijos y el hombre se salva trabajando. Lógicamente esa no es la salvación, eso es lo que tiene que hacer cuando acepta a Cristo como Salvador, seguir en ese mismo orden, y no le afecta. Ahí lo que quiere decir es que no le afecta para la salvación ni lo uno ni lo otro. Ni al hombre tener que trabajar mucho no le afecta en el orden que Dios dice, ni a la mujer teniendo hijos los que pueda o los que quiera o los que no quiera, como sea, pero eso no afecta en el orden de la salvación. Entonces, también los talentos, vemos cómo Dios les exigió a cada uno. ¿O qué podríamos pensar? No, es que el hombre aquel de la parábola fue injusto, porque a un talento, y luego todavía lo condenó, lo castigó. Pues es que no podía, es que sí podía. Dios sí sabe quién puede y quién no, hasta dónde puede. Pero la decisión de cada uno es personal, y a Dios nadie le puede engañar,
Nadie le puede dar gato por liebre, como decimos muchas veces. No se le puede. Aquel hombre no podía engañarlo. Por más que dijera, ay, Señor, es que yo sé que tú eres esto. No, no lo podía engañar. Sí, que eres duro y que... Entonces, vemos que aquí estamos ante Aarón y María que murmuraron. Pero yo pienso, por todo lo que dice este capítulo, que Aarón fue arrastrado por la situación de María. María fue la que empezó a pensar, bueno, y nomás por Dios, por él habla Dios. Esa fue una cosa que yo creo que empezó a mover, porque cuando vamos más adelante nos damos cuenta que ese no es un motivo. De hecho, eso se queda atrás aquí en la narrativa. Entonces ya ellos dicen, Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Ok, hasta ahí esa es la causa y el motivo. Pero ¿qué dijeron después? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y le oyó Jehová? Y la verdad es que sí había hablado por ellos. Es más, dice la Biblia, dejen ver si hay la cita, en Miqueas, capítulo 6, versículo 4 dice, ¿quiénes eran María y Aarón? Dice, porque yo hice subir de la tierra de Egipto, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Los tres eran enviados, pero cada uno tenía un ministerio. El que cada uno debía darse cuenta que con cumplir su ministerio que tenía, María era reconocida como profetisa, porque guiaba a la alabanza y a la adoración a la congregación de las mujeres. Entonces hay una similitud con lo que le pasó a Eva en el huerto, porque le dijo que serás como Dios. O sea, el corazón de María y de Aarón, no, el problema no era tanto la esposa, sino en el versículo 2. Exactamente. Dice, ¿por qué? Y la justificación es la esposa. No tenía mucho que ver. No, pero ese fue el comienzo de la... Lo principal es el 2. Sí. Es como, porque la gente también, de alguna manera, pues era el sentir. Y es que ellos decían, es que nuestro hermano, pero nuestro líder, pero ahí como que su corazón se cambia como el de Eva. Así es, y fíjense bien, eso que dice Ulises es el mismo orden, la misma situación, y son verdades. Miren, María está diciendo verdades, ya no está diciendo mentiras. ¿A poco nomás por Moisés habla Jehová? No, hablaba por Moisés, hablaba por Aarón y hablaba por María. Y eso es lo que nos afirma Miqueas, ¿verdad? Porque eso es lo que relata allí, pero cada quien en un orden. El líder principal es Moisés, y el que tipifica al líder verdadero no es ni Aarón ni María, porque Moisés es tipo y sombra de Cristo Jesús, que es el antitipo, el verdadero, al que él es sombra, Moisés allí, pero va guiando a todo el pueblo. Lógicamente hoy entendemos que el antitipo, que es Cristo, guía a todo el mundo, a todas las personas que se acerquen a él, y los guía, no nada más un pedacito. Les dijo a los discípulos, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para guiarnos hasta la herencia prometida. Entonces ahí es donde vemos nosotros cómo Moisés, Aarón y María empezaron a platicar entre ellos. ¿A poco nomás? Fíjate. Otra cosa que creo que agudizó, y es lo que llevó a este punto, que fueron nombrados 70 consejeros, acompañantes.
ayudantes para Moisés. La semana pasada lo vimos en el capítulo 11. Y ni Aarón ni María profetizaron. Con los 70 que fueron llamados, no fueron en el número de los 70, no estaban. Entonces dijeron, también a nosotros que nos hagan reverencia, también a nosotros que nos reconozcan. No había forma. El líder principal es Moisés. Pero ellos querían ese reconocimiento y es lo que vemos aquí. Pero vemos qué es lo que se despertó en ellos. Se despertó en ellos el celo, un celo enfermizo. Dice en Santiago capítulo 5, ¿qué es? En Santiago, pero en el capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio? Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en santa mansedumbre, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, hay contención. Y allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué le estaba pasando a Aarón y a María? O a María y a Aarón. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién tenía esta sabiduría de los tres? Moisés. Moisés tenía esta sabiduría y ellos tenían sabiduría, pero allí menospreciaron su propio ministerio que tenían, envidiando a su propio hermano, envidiando a Moisés y sintiendo celos de él. Y todavía vemos que Moisés manifiesta este fruto que dice de que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿en quién se presenta? Se refleja todo esto en Moisés. En Moisés hay todo esto. Y luego la misma Biblia nos da testimonio, dice, y dijeron en el versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová actuó? Porque Dios no nada más oye las palabras, Dios conoce el corazón. Y Dios salió en defensa. Por eso habló, por eso se les presentó. Porque estaban atacando a alguien que era amigo de él. Era amigo. Era de su confianza total. No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y es que no estaban diciendo como lo mismo que dijo el diablo a Eva. No le dijo una mentira, es que sí era cierto, pero no era la voluntad de Dios que ellos lo hicieran. Y dice, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, pues aquí tenemos que ver quién escribió esto. ¿Quién escribió esto? Moisés. Pero la Biblia declara que no había jactancia en él. Ahora, hay otros comentaristas que dicen, no me acuerdo si es Josefo el que dice que esto lo añadió Josué después.
pero no hay motivo para pensar que sea necesario que Josué lo escriba, porque Moisés escribía inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el autor de esto que estamos leyendo no es Moisés, el autor es el Espíritu Santo, es Dios. Vaya que Moisés tenía ciertas cosas de que decir que él sabía mucho más. Claro. Sin embargo, él no. No. Dice que él no tomó fuerza. Él no altercó, y por eso aquí Dios lo inspira y lo autoriza y le ordena que escriba este versículo. O sea, no necesitamos irnos a que lo escribió Josué o que lo escribió otro fulano, no necesitamos irnos a eso, porque entendemos con toda claridad que Moisés era un hombre guiado por el Espíritu Santo y se dejaba guiar. No es nomás que era guiado así, se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Pero este Moisés que vemos aquí no es el mismo que conocimos antes. La semana pasada dije algo que también quiero recordarlo, porque me puse a irme. Y luego, cuando dije que conocimos a Moisés, yo creo que ya todos lo saben, porque todos me oyeron decirlo. Dije, y luego Moisés, lo conocimos que andaba, mató a un romano que andaba platicando a un egipcio, y ninguna de las dos cosas es cierta, ¿verdad? El romano no tenía que andar haciendo ahí, ni existía, ¿no, romano? Pero bueno, son cosas de la ancianidad, ¿verdad? Ya el ansia es difícil. Pero en mi mente, pues yo estaba diciendo que era un egipcio aprovechándose de un hebreo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros cuando conocimos a Moisés era bravo, andaba queriendo hacer justicia por sí mismo. Sí era que quería ayudar a la obra de Dios, pero no sabía cómo. Él quería yo. Y Dios lo tuvo que enseñar que sí, está bien, para eso te quiero, ¿verdad? Para que me sirvas, pero primero déjame enseñarte. Y le dio 40 años de desierto, ¿verdad? 40 años de enseñanza, hasta que todavía, después de tantas lecciones, el día que Dios lo enfrentó a Moisés cara a cara para decirle, ya es el tiempo, Moisés no quería. Moisés se negaba. No, envía otro. Yo no soy el indicado. Entonces, cuando Moisés entendió esto, todo cambió. Ahí todo cambió. De ahí en adelante, vemos a un Moisés dispuesto a todo. Y eso es lo que Dios, y eso es como Dios nos encuentra a cada uno de nosotros. Nosotros, como hemos dicho otras veces, nosotros conocíamos el Evangelio de toda la vida, pero éramos bien mostrencos. Traíamos mucho de ¿cómo se llama? De herencia de aquellos tiempos, de cómo se movía la cultura. Mucho. Y todavía hay cosas que todavía nos falta dejar, pero mucho de aquello ya fue quedando atrás. ¿Por qué? Porque Dios ha ido transformando cosas, porque nos hemos dispuesto en sus manos y va a ir cambiando más y más, y el día que ya estemos bien preparados, ese día va a decir, ya estuvo, ya véngase. Entonces nos va a llevar. Antes, por su gracia y su misericordia, no nos va a llevar. No es porque merezcamos estar en este mundo y en esta tierra, porque los otros lo merezcamos, no, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿A quién? Sí, pues ahí la Biblia dice cómo fue, cómo se lo llevó, y también cómo Aarón fue Eleazar a quitarle las ropas, ponérselas él, y luego ya, bueno, allí más adelante eso lo vamos a ver, pero Dios hizo eso así. Pero en este momento vemos cómo está sucediendo y cómo Moisés no fue llamado al azar, así nomás, no. Dios conoce el corazón de cada quien y sabe cuál corazón realmente y cuál corazón es moldeable para ciertos ministerios, y Él acomoda las cosas. Yo sé que en este mundo los ministerios de todo tipo, ¿verdad? Son
con muchos protocolos, incluso en la iglesia cristiana, para nombrar un pastor, para nombrar un diácono, hay muchos protocolos humanos. Normalmente las reglas humanas van a tener errores, todas las reglas humanas, pero Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto en lo que hace. Entonces Dios acomoda a cada quien en su lugar. Y aquí vemos cómo Dios va acomodando. No desechó a María, no desechó a Aarón, no los desechó. Por eso vemos cómo Miqueas los menciona. Sigue la trayectoria del ministerio. Cometieron errores y este es un error muy grave, murmurar. La murmuración. Dice, ya vimos que dice Santiago, ciega. Los celos, la envidia, ciegan a las personas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto. La verdad es que es importante que nosotros veamos esto, porque nosotros a veces de los celos, de la envidia, hacemos una costumbre adornada de defensa de la verdad. Nosotros tenemos que defender la verdad con la verdad, no con nuestra forma de pensar humana. Y hay que analizarlo todo a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Y la Biblia nos da claridad total en todas las cosas. Entonces aquí vemos que esto es lo que dijeron ellos, y dice que el valor era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí vemos cómo representa totalmente, es tipo y sombra perfectamente de Cristo. No es el perfecto Cristo, lógicamente es tipo y sombra, pero es un hombre que dedicó toda su vida para el servicio de Dios. Por eso cuando muchos hablan de que Moisés andaba se casó con una mujer cusita, yo creo que si se hubiera casado Moisés otra vez, se había casado con una hebrea, no con una extranjera. Creo que no se hubiera casado con una extranjera, porque ya en este tiempo ya conocía la ley, ya conocía el sentir de Dios, las reglas para el pueblo de Israel. Nosotros vemos cómo Balaam dejó maldecir al pueblo de Israel, pues los aconsejó, sí, pero saben, hay una forma, que convenzan a las hebreas de que se junten con ellos y a los hebreos. Y cuando Dios vea que ellos se vienen con las extranjeras, entonces Dios los va a castigar. Y nosotros vimos o todavía está más adelante, es la matanza más grande que ha hecho Dios de personas, una de las matanzas más grandes, como juicio, como castigo. Más de 20,000 personas murieron por causa de ese tipo de relaciones con extranjeros, con extraños, con idólatras, definitivamente. Entonces, Moisés... Esa predicación la hace Norma González, está muy bonita, me lo recomiendo, porque dice que nosotros como humanos, ahí predica de dos personajes, ahorita no me acuerdo, voy a leer para poder, y luego que le dice uno a otro, sí, casamos a nuestras hijas con la gente, somos iguales, ya que les fue como enfermia también. O sea, y ella dice, no haga alianza así, porque a mí me fue como enfermia, así dice. Sí, no, pues nosotros tenemos la palabra de Dios, que es mucho más efectiva, más clara y más concisa en cuanto a la orden, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y apegarnos a la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, está bien, las enseñanzas son buenas, pero aquí tenemos muy claro el orden de Dios. Nosotros no tenemos mucho por qué desviarnos de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, cualquier cosa que escuchamos con cualquier persona, hay que llevarlo a la palabra de Dios, compararlo, analizarlo, cotejarlo, desde todo el orden, desde quién lo dice, quién lo predica, todo tenemos que ver. Y desde ahí empieza nuestro análisis y nuestro discernimiento, ver todo eso. Entonces, vemos cómo ellos se atrevieron. Ellos tenían muchas pruebas de quién era Moisés.
Todo el camino ya habían visto quién era Moisés, por quién hablaba como voz cantante, a quién mencionaba siempre Dios. Sin embargo, Aarón oyó a María y dijo, pues vamos, a ver qué sacamos, ¿verdad? Pues lo que sacaron fue una buena regañada y un juicio, ¿verdad? Y nosotros debemos de ver eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar doctrina. Personas que se dicen grandes pastores y que son a la luz de mucha gente. Y tenemos que analizarlos y determinar por la palabra de Dios qué tan apto, qué tan acepto es de parte de Dios que esa persona esté en ese lugar y sobre todo la doctrina que predican. Porque hay mucha gente, todas las que se llaman iglesias cristianas, todos tenemos públicamente un propósito de que las almas conozcan a Cristo como su Salvador. Pero si para llevar a cabo un mensaje así empezamos a tener dogmas o doctrinas que no acomodan con la sana palabra de Dios, por más bonito que se vista, por más bonito que predique, por más apegado que se vea a la verdad, cuando vemos el trasfondo decimos, pues no, ¿no queda? Y estaba viendo a los de la iglesia, no estoy seguro si esa es la que nos platicaba Gelis y Keren Judith ese día, pero creo que esa es. Ellos son la iglesia del Dios Todopoderoso en Corea del Sur, grandísima, grandísima. Y resulta que el dios y la diosa de ese, que ya están en la tierra, son dos ángeles caídos, convertidos, arrepentidos. Ellos son dos ángeles caídos que se arrepintieron y conocen toda la verdad y ya arrepentidos, o lógicamente ya arrepentidos, y ahora sí son lo máximo, la doctrina de ellos es lo máximo. ¿Y que hablan? Toda la palabra de Dios. Aplican toda la palabra de Dios. Entonces, imagínense a dos ángeles caídos ahora. ¿De dónde los agarran? No, pues ellos se arrepintieron, le piden perdón a Dios y Dios los nombró dioses de la tierra. Esos están atados. Ah, pues qué suave, ¿no? No, todos los demonios están atados, todos. Todos. El diablo mismo está atado. No atado en un sentido que amarrado, pero no puede salir de la cárcel de tinieblas donde se encuentra. Para que el diablo pueda salir de su cárcel de tinieblas, necesitaría convertirse a la luz, y no puede. No puede, jamás va a salir de las tinieblas, jamás. Pero el problema no es el diablo, el problema somos nosotros, que nos metemos a terrenos. No. Sí, pero el diablo no puede sacar ni una uña de las tinieblas. A la luz no se puede meter. Se le queman las uñas y las saca. Entonces no puede. Pero pues para él ese no es problema. Está tratando con cristianos adormilados. Cada rato caemos a las tinieblas. Entonces, en cuanto metemos una partecita, órale, un rasguño, luego. Pero todavía eso, pero que Dios Madre, eso sí ya estaba su disparate. ¿Cómo? Dios Madre. O sea, a veces esa que salió nueva. Esa es Dios Madre, esa que le estoy diciendo, es un ángel caído. Esa es la Dios Madre. Bueno, hay otras, no sé de cuál estemos hablando, pero ella es Dios Madre y Dios Padre, son ellos. Y son dos ángeles caídos, que se arrepintieron. ¿De dónde? ¿Y cómo? Si ellos desde que fueron lanzados tienen una sentencia ya. Entonces, no se puede. Entonces vemos cómo disfrazan una doctrina de santidad, cómo el diablo los usa para que la crean. Entonces también por eso es importante que nosotros a la hora de analizar, no es que vayamos a agarrar a Moisés y a satanizarlo, no, pero sí debemos conocer a Moisés. Y María y Aarón conocían a Moisés, no tenían ninguna duda de quién era Moisés, de cuánta entrega había en él, cuánta disposición, cuánta mansedumbre. Ellos sabían todo eso, pero los celos y la envidia, cuando damos oportunidad, ciegan los ojos
Y nosotros cuando hablamos de una persona que anda en doctrinas de error, debemos de entender hasta qué punto. Cuando sea conveniente. No empezar a agarrar y satanizar, simplemente está en un camino que no me parece correcto, no lo sigo. Y se acabó. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante es un problema de él. El problema nuestro es, o la responsabilidad nuestra es mantenernos firmes a la luz de la palabra de Dios. Y una responsabilidad que no cumplimos muchas veces es escudriñar la palabra, comer el librito, como dice la Biblia. No lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque creemos que estamos completos sin la palabra de Dios. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Ese maná ya nos va a secar el alma. ¿Por qué lo hicieron? Porque se equivocaron, porque no creyeron de todo corazón en el Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida no vale para otra cosa más que para servir a Dios, para alabanza de su nombre. Para eso es. Todo lo demás en una persona debe ser pasar a segundo plano. Todo. No hay ninguna cosa más importante que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No hay nada más importante, pero fíjense, verán cómo las cosas de esta vida nos quitan tiempo. Y nos apartan a veces de una convicción firme y de una entrega verdadera para Dios, para su obra. Y no se trata de andar haciendo circo, ni maroma, ni teatro, no se trata de eso. Dios nos invita a ser pacientes, a ser pasivos. ¿Qué le hace que estemos en nuestro hogar todo el tiempo? Las pocas veces que salgamos, si podemos testificar de quién es Cristo para nosotros, es suficiente. Dios no nos va a pedir, vete a vivir en la calle o deja a tu familia para que vayas a predicar. No nos va a decir eso. Al contrario, todos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad directa con nuestra familia cercana. La tenemos. ¿Y qué va a hacer el diablo? Decir, no, pues fíjate cómo se portan. Tú no te humilles. Cuando Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tan humilde era Cristo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Sin responder a ninguna agresión, solamente con la palabra de Dios. Entonces, ese punto muchas veces nosotros lo tenemos perdido. Y no tenemos la noción de cuál es nuestra responsabilidad en este mundo, y en esta época, y en la familia que nos toca estar. No hemos tomado cartas en el asunto, nos importa mucha gente. Y como el dicho aquel que se dice, amo al universo. El problema es mi hermano. El problema es mi hermano. Entonces nosotros tenemos que ir a ese punto. Y aquí, eso es lo que están haciendo Aarón y María. El problema de ellos ya no era todo lo que pasaba. El problema de ellos era Moisés. ¿Dónde estaba el problema? Donde estaba la verdad. Para ellos la verdad ya empezó a ser un problema. La mansedumbre de Moisés empezó a ser un problema. Sí, vamos a decirle, al cabo ni va a decir nada. Y sí, lo hicieron, a lo mejor no se relata totalmente el tema. Entonces, dice en el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María. Los mismos tres que menciona Miqueas, aquí está. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. No sabemos cómo está. Aquí dice, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Quiere decir que venían de diferente lugar.
seguramente Aarón y María estaban en la murmuración y Moisés no estaba normalmente o con ellos, sino que los llamó a los tres, pero cada quien donde estaba, y llamaron y a María y salieron ambos. Entonces ya salieron también ellos y salió Moisés. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, y esta es la aplicación que Dios les da a ellos por la situación que está pasando. Dice: cuando haya entre vosotros profeta, yo les apareceré en visión. A los profetas, ¿qué dice aquí? Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños. Hablaré con él, con el profeta. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. ¿Quién le está dando testimonio de la fidelidad de Moisés? Dios lo está dando. Dios está dando testimonio de que Moisés, para él, es intachable. Que es una persona que está entregada de corazón hacia la obra que le fue encomendada. Y como vimos en el capítulo pasado, lógicamente se entiende que con los defectos humanos normales, donde empezó a tener conflicto interno acerca de la reclamación que le hicieron, el reclamo que le hicieron porque querían carne y porque el maná ya no les satisfacía. Entonces, dice: a mi siervo Moisés, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y ya Aarón y Moisés ya tenían prácticamente Aarón y María ya tenían un juicio. ¿Saben que todo lo que hablaron está mal dicho? Están mal. Sus celos están infundados, su envidia no procede. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés es una de las personas que conoció a Dios completamente. Así como lo conocemos nosotros hoy, así lo conoció Moisés. Pero nosotros ahora ya con el beneficio de un intermediario divino, que es Cristo Jesús. Ahora, a veces cuando de nosotros hay celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y todo lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, 18 en adelante, cuando hay esas cosas es porque la verdad es que no conocemos a Cristo como lo debemos de conocer. Por eso el apóstol Pablo dice que él quería conocer a Cristo cada día más. El apóstol Pablo, alguien que había tenido experiencias personales, que había recibido doctrina de parte de él mismo, que había sido trasladado al tercer cielo, él decía: y conocerle más, y conocerle más. Entonces, ¿por qué había eso en el apóstol Pablo? Porque ya lo conocía, y sabía cómo debía de conocerlo, y todavía le faltaba. Todavía le faltaba, según nos narra la Biblia, como dice el texto que vimos la semana pasada o antepasada, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, a la meta, al premio del supremo llamamiento. O sea, es una carrera que nunca se acaba hasta el día que lleguemos a la meta. Y no bajar la guardia. Imagínense uno que va corriendo y a la medio camino dice: voy a descansar un ratito porque ya me cansé, pues todos lo van a dejar atrás. No, esto es una carrera que hay que seguir. Entonces es importante que veamos esto que estamos viendo aquí de la murmuración, de la envidia, de los celos, que es todo va. En esta murmuración están muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a este punto se ciega. Y ya ciego, pues ya, olvídense. Ya se cegó, ya no ve, ya no sabe lo que hace, ya cree que todo lo que está pensando es lo correcto. Eso creían Aarón y María.
Y nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Dice entonces, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Por qué no se pusieron a pensar? ¿Que no hay suficientes pruebas a través de todo el camino de las cosas que Moisés ha hecho y de quién es él para mí? Eso ya María y Aarón lo debían de tener muy claro. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, ¿qué hizo Dios? Hizo un juicio. Hizo un juicio claro a María y a Aarón. Que le quedara claro también a Aarón. Pero cuando vemos cómo es el juicio, pues entonces vemos claramente quién es el culpable. ¿Quién es el culpable principal? ¿Verdad? Y ahí ya no nos queda ninguna duda, ¿verdad? Porque prácticamente Dios lo que está diciendo aquí, María. Aarón fue arrastrado, sí, pero Aarón fue engañado. Pasó lo mismo que, como decía Ulises, ¿verdad?, algo parecido a lo de Eva y Adán, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Así, instantáneamente. Es lo que veíamos la semana pasada, antepasada, que aquí las enfermedades o las situaciones de este tipo es juicios y castigos en el camino. No, y la Biblia dice, ahorita no recuerdo el Salmo, dice que no se enfermaban. Ellos no se enfermaban con enfermedades. Dios estaba con ellos, cuidándolos de todo a todo, protegiéndolos de todo tipo de enfermedades. Y como veíamos, la ropa no se les acababa, los guaraches no se les desgastaban y todo eso, porque eso es muestra de que Dios estaba al pendiente de lo más mínimo, de todo. Estaba al pendiente. Entonces, pero en esta ocasión vemos que María tenía lepra, y lepra de verse como muerto, ¿verdad? Entonces, aquí estaba leprosa y dijo a Aarón, a Moisés. Ahora sí se acordó Aarón cómo es el orden. Aquí ya se acordó cómo es el orden. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una, Aarón sabía cómo era, reconoció su pecado, se arrepintió y sabía que el orden era hablar con Moisés para que hablara con Dios. Porque desde que él fue llamado como profeta para Moisés, y Moisés representaba a Dios delante de Aarón. Entonces, pues Aarón, ¿qué dijo? Ya sé cómo es el orden, vamos a agarrar el orden. Y dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Qué le estaba diciendo? No pongas tú, no nos acuses delante de Dios. No los iba a acusar. Se confesó, eso hizo, le confesó a Moisés. Al momento de hablar de esta forma le estaba diciendo, perdóname, estoy arrepentido, hicimos mal, y eso lo dice, hicimos mal, cometimos un error grandísimo, y yo por hacerle caso, o por escuchar, o a lo mejor sin culpar a María, simplemente pidiendo por ella, intercediendo por ella, pero en el orden que estaba establecido por Dios en ese momento. Ya sabemos que Moisés en su papel de intercesor ante Dios también tipificaba a Cristo. Bueno, todo lo que sucedió en el Sinaí, todo el tabernáculo de reunión, ya sabemos, todos los utensilios del templo, todos tipificaban a Cristo. Por eso el día que Cristo vino, el día que Cristo murió por nuestros pecados, se rasgó el velo, todo quedó al descubierto. Ya, todo eso ya no es parte
de la redención de Israel. Ahora se cumplió, se hizo perpetuo todo en Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo se perpetuó en Cristo Jesús. Ya no hay otra forma, no hay otro lugar de alabanza, que en aquel tiempo vimos que era el templo, el tabernáculo de reunión, era el único lugar que estableció Dios para el culto, para los sacrificios y para todos los holocaustos. Era allí, todo el culto era en el templo. No se valía ni siquiera derramar la sangre de una ofrenda en ningún otro lugar, solamente en el templo. Entonces, vemos cómo se enconó todo allí, de tal manera que cuando Cristo vino, cuando Cristo estaba en la cruz y sucedió en los eventos de temblor, de las tinieblas, de todo eso, era manifestándose un cambio radical, total, donde la ley pasaba a un segundo término y todas las cláusulas negativas y condenatorias de la ley para nosotros estaban siendo clavadas allí en la cruz. Entonces, cuando todo eso estaba pasando, el velo se rompió, el templo quedó al descubierto, no hubo lugar, ya se acabó el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo es Cristo Jesús, está en Él. Y nadie puede pasar de otra forma de aquí en adelante hacia Dios, sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya los rituales se acabaron. Yo sé que hoy en la iglesia se están llevando a cabo muchísimos rituales. La que se llama cristiana está llenísima de rituales. Rituales de alabanza, rituales de adoración, rituales de lo que sea. Está llena de rituales que más parece, cuando uno las ve, por ahí alguien me decía, más parece una danza de matachines que adoración a Dios. Sí, porque lo que estamos emulando, la iglesia que hoy se llama iglesia cristiana, está tratando de imitar el cristianismo mundano, pagano, el que se llama cristianismo que no es cristianismo. Y entonces de ahí vienen las prácticas que estamos viendo hoy. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso va a evolucionar mucho más todavía. Y vamos a empezar a ver cómo eso es incluso para los cristianos algo para discernir, pero los que caen en ese error, difícil para salir de ello, de empezar a creer todas las doctrinas que se están moviendo, cómo son cambiantes, los mismos que mueven esas doctrinas, cómo son cambiantes. Si nosotros nos ponemos a ver lo cambiantes que son, tenemos ejemplos que se vieron en un tiempo que parecían, nos engañaron o engañaron a muchos, con su falsa piedad. Y muy claros, más claros que nadie son, por ejemplo, Adrián Romero, Dante Hebel, el pastor de los jóvenes, que mucho tiempo presumió de ser el pastor de los jóvenes. Marcus Witt, que no se me hace tan degenerado, a pesar de la situación, me parece que Marcus Witt tiene fundamentos que un día va a reconocer sus situaciones. Pero ellos, los que conocemos mucho, pero hay como ellos, pues son latinos, nosotros los conocemos muy bien, ¿verdad? Pero de todas las naciones, de todas las lenguas, hay gente así, más de los americanos. Muchísima gente degenerando en el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que al que tipificaba Moisés es a Cristo Jesús. Hoy el líder supremo e infalible es Cristo Jesús. ¿Dónde lo vemos? En su palabra, siempre. Por eso la Biblia nos dice siempre y nos aconseja escudriñar, que no nos cansemos del maná, que no estemos aburridos del maná, que el maná nos dé satisfacción, que leer la palabra de Dios sea un placer para un cristiano. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. O sea, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace el maná con nosotros, que es lo que hace la palabra de Dios. Pero a veces a nosotros nos gusta
los ajos y la cebolla, la sociedad, la amistad del mundo. Y es todo para nosotros a veces. No, es todo para nosotros. Es Cristo y su palabra. Todo. Sin faltar absolutamente nada. Tiene todas las vitaminas, todos los nutrientes, todos los energéticos, todo lo que necesitamos, analgésicos y todo lo que queramos nombrar, lo tiene. Espiritualmente es lo que nos puede mantener con salud, saludables. La palabra de Dios. Este capítulo que usted está predicando, de hecho, en las iglesias a las que yo asistía, los pentecostales lo utilizan mucho con el fin de perpetuar y evitar que se critique al líder de la iglesia. Ahí de ti que digas algo, porque entonces como María Sí. y Aarón, pues vas a ser castigado inmediatamente. Entonces no puedes cuestionar su doctrina porque él es el Señor. Y bajo esta misma idea, pues usted acaba de mencionar, también trabajan. ¿Sí? Tú puedes tener errores y todo. Como pastor, bueno, la iglesia quiere se caer y no diga nada. ¿Okay? Porque le va a venir inmediatamente. Exactamente. Mucha gente vive con ese terror y ese miedo. Y siguen viendo esas iglesias porque tienen miedo de que les vaya a pasar y decir, es que me salí porque esto es mi pastor, mi líder, y pues me va a caer la maldición, la lepra, ¿no? Sí. Y es una realidad, lo utilizan mucho para Sí, hermano. Sí, no, seguimos. No. Ok. Ya es hora, ¿verdad? Ok. Sí, no, vemos como eso que dice Sinaí es una aplicación perfecta de lo que está sucediendo hoy en día. Es más, la mayoría de las iglesias que reafirman y confirman que no levantes la voz ante el ungido de Jehová, porque te va a castigar Dios, viven bajo amenaza. Viven un cristianismo de mentira, viven bajo amenaza por una persona, que ya ahí no se trata del ministerio de Cristo, se trata de hechicería, adivinación, todas esas cosas, porque eso no existe. El ungido de Jehová, al que ofendieron aquí, que era el ungido de Jehová, o podríamos decirlo, Moisés, es tipo y sombra del ungido de Dios, del antitipo que es Cristo Jesús. Y el ungido de Jehová es Cristo. Y sí, el que vaya en contra del ungido de Jehová le espera al infierno. Pero de Cristo, no de cualquiera que se diga ungido. Incluso me acuerdo de una anécdota de un día que estaban diciendo acerca de un grupo musical que estaba por aquí en la iglesia, en el entorno, no me acuerdo cuál, y les dijo el pastor, les voy a dar esta semana o 15 días para que busquen un nombre para el conjunto, y lo van a buscar y lo van a proponer y ya lo ponemos. Y el día que se pararon, que llegó para eso, dijeron algunos nombres y dijo, no, a mí el Señor me reveló cómo se debe llamar. ¿Qué opción les dio? O sea, ¿qué opción les dio? Él les puso el nombre que él quiso, porque es el ungido, porque es el con el que Dios habla. Entonces, así se mueve. Tristemente, la gente no discierne porque no conocen a Cristo como lo deben de conocer. Están allí nomás como por miedo a que el pastor les vaya a lanzar una maldición, o porque ya les tiene anunciada la maldición si lo desobedecen. No, pues yo no quiero que me pase eso, y ahí están. Y un día les tira pedradas, otro día les tira latigazos, otro día les tira lo que sea, y ahí están. Ya se llevan el casco de una vez para no salir tan descalabrados, ¿verdad? Entonces todo se les resbala y les pueden decir lo que sea. Entonces nosotros aquí vemos esto, ¿verdad? Cómo Dios, pues aquí nos deja una enseñanza
buena. Ya, si Dios quiere, la semana que entra lo vamos a terminar, pero ya nos queda el mensaje claro de lo que la Biblia dice en referencia a, y lo que venimos viendo, fíjense bien lo que venimos viendo, cómo lo va recalcando, y todavía va a seguir allá en la frontera de Canaán, el último tramo que queda de cómo funciona la desobediencia, la envidia, la rebeldía. Por eso les decía, son los lugares que van a estar mencionados. Ya en el capítulo 33, creo, de este mismo libro de Números, Moisés relata toda la trayectoria que se caminó, dónde paraban, pero en los lugares donde no hubo incidentes de este tipo no están mencionados aquí, porque aquí, como vamos leyendo, va narrando las dificultades que encontraron en el camino con los mismos peregrinos, entre los mismos peregrinos. Entonces, por eso hemos estado viendo que el peregrinar de Israel nos retrata mucho y nos invita a cambiar de idea, a no ser como ellos fueron, a no portarnos como ellos se portaron, a no rebelarnos como ellos se rebelaron, a no envidiar, a no cegarnos por los celos de unos contra otros. Y lo que nos puede llevar a la comunión íntima con Dios es una fe y una entrega verdadera. Y eso va a hacer que crezca la comunión entre hermanos. Eso es lo que puede hacer. De otra manera, no va a crecer la comunión. Y es importante que veamos eso porque pues nos toca hacer una muy pequeña iglesia, pero que podemos llegar a dar un buen testimonio si crecemos en la comunión con Dios y la comunión de unos con otros, y el aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y así yo creo que vamos a crecer. No sé, algunos ya estamos muy viejos, ¿verdad?, como para estar repitiendo eso, pero mientras tengamos vida, Dios sigue pidiendo lo mismo de cada uno de nosotros: buscar la paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice Hebreos 12:14. Bien, el texto va a ser ese que estábamos viendo aquí en Santiago. Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ese va a ser el texto, Santiago 3, 13 y 14. Dios les bendiga.